La semana pasada se celebró la segunda vuelta para elegir nuevo presidente en el Perú. Los resultados prácticamente definitivos le dan el triunfo a la candidata Keiko Fujimori, pero como ocurrió en la primera vuelta, la estrecha diferencia entre los candidatos y el avance gradual del escrutinio han retrasado la declaración de un vencedor contundente. Y para platicar de este tema desde Perú, nuevamente nos acompaña el analista político y abogado Antonio Castillo. Bienvenido, Antonio, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado Francisco, muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda nuestra audiencia de México. Gracias. Y quiero preguntarte, Antonio, ¿cuáles son tus impresiones sobre las recientes elecciones en tu país? Mira, las elecciones que están culminando en estos días en nuestro país en su fase ya del escrutinio, del conteo y de la resolución de las impugnaciones, en verdad que son de real preocupación para nosotros en el Perú y probablemente de una sorpresa y de casi asombro en el extranjero, porque muchos deben estarse preguntando en otras latitudes cómo es posible que hayan elegido a la hija de un dictador, ¿no es cierto? Si se confirman los resultados que están ahora vienen evidenciándose, como presidenta a estas alturas de la historia republicana del Perú, con todos los pasivos que tuvo su padre en temas ya de orden hasta penal, ¿no? Esto suena algo así como que Chile se hubiese elegido a la hija de Pinochet, en Argentina la hija de Rafael Videla, o tal vez sin ir muy lejos en México a la hija de Victoriano Huerta, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, no deja de ser preocupante, no deja de ser para nosotros, quienes pensamos de una manera crítica, casi hasta vergonzoso realmente. Y esto solo es explicable desde el punto de vista del contexto en el cual se han llevado a cabo las elecciones de los últimos 3 años, ¿no? Todos recordamos que a partir de diciembre del año 2023, la señora Keiko Sofía Fujimori y una coalición tomaron el poder a través del Congreso de la República y han concentrado todos los organismos constitucionales a su favor, ¿no? El propio Congreso, donde ponen y sacan presidentes, tienen el Poder Ejecutivo en su momento con Dina Boluarte, luego con José Llerí y ahora con este señor Balcázar, que lo tiene pues de una manera casi figurativa, ¿no? El Tribunal Constitucional, que es el que permitió que Sofía Fujimori pueda candidatear porque la sacó del proceso por lavado de activos y jefatura una organización criminal, según la acusación fiscal, entrometiéndose en un tema que era de orden procesal y penal y que tenía sus propios fueros, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, donde han hecho regresar a una serie de fiscales que fueron destituidos por graves actos y cargos de corrupción, a través de la Junta Nacional de Justicia, de manera que tienen un poder casi omnímodo, a lo cual se ha sumado ya de una forma desvergonzada, al grado que la Comisión de las Naciones Unidas designada para verificar este proceso electoral ha manifestado que en el Perú el 99.5% de los canales, TVs y diarios han cubierto información de manera sesgada en favor de Keiko Sofía Fujimori, en tanto que la otra candidatura ha tenido una suerte de más bien campaña de demolición permanente a diario. Entonces eso es explicable en relación a lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo. Si a esto le sumamos una serie de leyes electorales que se han ido emitiendo durante todos esos 3 años para preparar estas circunstancias que ahora estamos pasando, ¿no es cierto? Como la eliminación de las PASO para bajar, para permitir que postulen 35 candidaturas, donde la señora pues tiene un voto duro sí, de 8 a 10% histórico, y con eso era suficiente para pasar a la segunda vuelta y ya vimos lo que viene sucediendo, ¿no es cierto? El propio cronograma, sin ir muy lejos, el cronograma electoral pues ha sido totalmente favorable a ella, ha tenido casi 2 meses para hacer publicidad electoral para esta segunda vuelta, en tanto que el otro candidato ha tenido cerca de 25 días, ¿verdad?, a raíz de las impugnaciones que planteó el señor López Alega para determinar quién era el segundo candidato que pasaba a segunda vuelta. Y así, ¿no? Así hemos llegado a este proceso de votaje, donde el día 7 de junio, a eso de las 9 de la noche, al denominado conteo rápido practicado por 2 empresas, una de ellas que en 25 años ha acertado casi el milímetro los resultados, determinaba que el señor Roberto Sánchez al 50.3% había
obtenido, habría tenido el triunfo en este balotaje. Sin embargo, curiosamente, al día siguiente el señor Alfredo Torres, que es el gerente de esta empresa Ipsos, se desdice y refiere de que probablemente la señora gane en todos los escenarios, porque así lo dicen algunos analistas y algunos prestigiadores, ¿no? Entonces, obviamente, el país se ha alarmado, la gente que ha votado por Roberto Sánchez se ha indignado porque esto es algo que jamás ha sucedido, y si sucedió alguna vez fue precisamente donde este señor también tuvo participación en el año 2000, cuando se produjo el gran fraude de Alberto Fujimori para su inconstitucional reelección, donde este señor también tuvo que salir a las horas a desdecirse. Eso es lo que también ha venido sucediendo, curiosamente, en estos días, con el agravante de que el día 11 de junio de los corrientes, el propio Jurado Nacional de Elecciones, cuando se estaba en pleno conteo de votos, publicó en su página web que la presidenta electa era la señora Keiko Fujimori, y sus vicepresidentes, el señor Luis Galarreta, el señor Torres, eran los electos, lo cual naturalmente pues evidenciaba que estamos en un escenario donde ya no solo aparentemente tiene el fujimorismo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, como hemos dicho, la Junta Nacional de Justicia, sino también hasta el propio Jurado Nacional de Elecciones, porque no se explica de otra manera que ellos, en pleno balotaje, en pleno proceso de balotaje, de contabilización de los votos, digan antes de que sea revisado incluso las impugnaciones, ya que tenían una ganadora. Eso no es un error administrativo, ¿no es cierto? Y cuando ha salido el desmentido, no, ni siquiera el desmentido, ha salido el comunicado ya oficial del jurado, a las horas al ver lo que estaba sucediendo, la indignación de la ciudadanía, no han desmentido, simplemente han dicho que todavía no llegó el momento de la proclamación, y no dicen ni siquiera pues esto ha sido un error o se va a determinar responsabilidades mediante una investigación administrativa. No, simplemente han omitido hacer una referencia de esa índole y han dado y han pasado la página y como que acá no sucedió nada, ¿no es cierto? Eso realmente es grave. Ahora, llegado al final de la contabilización de los votos a nivel nacional, persiste el triunfo del señor Roberto Sánchez por cerca de 40.000 votos. El tema acá viene en lo que es el voto del extranjero, donde han sufragado más de 300.000 peruanos en el extranjero, y acá se ha producido una irregularidad, por decirlo menos, que en nuestro concepto vicia de nulidad esas actas, por la forma en que se han remitido carentes de los mecanismos elementales de seguridad que establecen las propias normas y reglamentos electorales del Perú, donde se refiere de que estas actas deben ser digitalizadas, escaneadas y enviadas, ¿no es cierto?, al Perú de esa forma, sin perjuicio de enviarlas por valija diplomática. Acá se enviaron por valija diplomática y no se escanearon, de manera que no sabemos qué pasó en el interín, en el camino, pero y si esas actas corresponden efectivamente a las que fueron evacuadas en el momento de la votación y en el lugar de la votación, ¿no es cierto?, porque no se ha implementado el mecanismo de seguridad que establece la propia norma electoral. A los días, al ver también la indignación de la ciudadanía, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha salido a decir que ellos no han modificado ninguna norma, que en todo caso lo hicieron así porque se lo solicitó la Cancillería. Ojo, se lo solicitó la Cancillería del Perú, es decir, el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y fue una disposición de la Cancillería pues, a todos los consulados internacionales. Esto es realmente grave. Significa que aquí se ha vulnerado las normas constitucionales que establecen la independencia de los organismos electorales y ha habido una clara y evidente intromisión del poder político. Obviamente el poder político ya sabemos quién lo tiene, ¿no es cierto?, como hemos venido refiriendo al iniciar esta entrevista. Y a eso se suma el hecho de que el señor canciller, el señor Carlos Pareja Ríos, es una persona muy vinculada en el desarrollo de su carrera diplomática al gobierno de Alberto Fujimori. En su momento, con él hizo su carrera y todos los méritos que le han permitido ahora estar en condición de canciller. El señor Amadeo Flores, que es el señor ministro de Defensa, y que de alguna manera tiene que ver también con la custodia de las actas a nivel nacional como parte de las Fuerzas Armadas, ha sido asesor en el Congreso de la República de la señora Barbarán, que es una congresista del fujimorismo, muy protagónica en actos realmente deplorables.
políticamente hablando. Entonces, hay muchos elementos aquí que realmente desmerecen, deslegitiman en nuestro concepto este último tramo del proceso electoral en su fase que ha sido determinante. ¿Cuál es la contabilidad del voto en el extranjero? No estoy objetando la votación de nuestros compatriotas en el exterior, ellos han ejercido su derecho en el sentido que han considerado oportuno y conveniente. Lo que estamos objetando es el procedimiento llevado a cabo por la OMPE, por presión de la Cancillería, la vulneración del debido proceso electoral, de la cadena de custodia y de los mecanismos de seguridad que establecen las normas procesales, con lo cual en cualquier sistema jurídico, democrático, de derecho, al haberse vulnerado las disposiciones procesales, electorales, al haberse vulnerado la propia constitución política que habla de la independencia de los órganos electorales, naturalmente estamos ante un acto jurídico electoral nulo, de pleno derecho. Eso debe quedar muy claro. Que el Jurado Nacional de Elecciones falle en sentido contrario, como al parecer ya lo viene haciendo, porque obviamente si ya ellos adelantaron criterio el 11 de junio, proclamando a la señora Keiko Sofía Fujimori como presidenta de la República, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que aquí se ha verificado de manera objetiva que el poder político tuvo una intromisión grosera en el manejo de las actas a nivel internacional. Yo no quiero pecar de tremendista, estimado Francisco, pero acá hay otros elementos también, ¿no es cierto? El señor Carlos Díaz Rosillo es el asesor internacional de la señora Keiko Sofía Fujimori y ha sido ex asesor en el periodo anterior del señor Donald Trump. Y a eso sumémosle el hecho de que el señor Bernie Navarro, el embajador de Estados Unidos en el Perú, se ha paseado por todos los locales de votación en su momento, diciendo que está monitoreando el proceso electoral peruano. ¿Qué pasaría si el que viene es el embajador de México? ¿No es cierto? Hacer lo mismo. Ya hemos visto hace un tiempo que por una declaración el Perú muy indignadamente a través de su Cancillería rompió relaciones diplomáticas con el hermano país de México. El Congreso de la República igualmente declaró persona no grata a la presidenta de Estados Unidos. Acá no, acá el señor Bernie Navarro se pasea por todos los colegios, por todos los órganos electorales, se reúne con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y dice, estoy monitoreando las elecciones en el Perú. Esto es una grosería, ¿verdad? Esto, en nuestro concepto, es una falta de respeto. Esto es una vulneración al sentido y al principio de soberanía reconocido por todos los tratados internacionales y por todo lo que es el derecho internacional, ¿no es cierto? Que no puede quedar en el olvido. Pienso que es importante tomar en consideración esta grave variable en medio de la cual se están produciendo los resultados electorales en el Perú. De manera de que el triunfo de la señora Keiko Sofía Fujimori, si es que finalmente se consuma, va a tener muchos cuestionamientos y en mi concepto el principal de ellos es el de la ilegitimidad del proceso en este último tramo electoral por los hechos que acabamos de comentar. Eso es lo que nosotros pensamos y creemos, lo que podemos comentar en relación a lo que nos preguntabas, estimado Francisco. Claro, un escenario complicado, muchas injerencias, muchos puntos importantes que deben ser tomados en cuenta. Y de alguna manera, Antonio, nos has referido a estas situaciones desde hace ya 2 años, más o menos, 2 años y medio, que hemos tocado el tema importante de lo que pasa en el Perú. Ahora tienen ya ustedes una nueva presidenta con todos los antecedentes que nos indicas. Y en ese sentido quiero preguntarte ya para cerrar, en vista del evidente triunfo de la candidata Keiko Fujimori, ¿cuál es el futuro del Perú en el corto plazo? Sí, gracias. Yo siempre voy a puntualizar el aparente triunfo, ¿no? Lo que se virtúa el triunfo, porque aún no ha sido proclamada. El propio Jurado Nacional de Elecciones dijo que al 15 de julio recién iba a tener los resultados finales y la proclamación, de manera de que aquí se debe exigir que se contabilice hasta el último voto, hasta la última acta, de manera regular. Si hay alguna circunstancia como la que estamos comentando, que quede en la historia, que quede registrado, pero hasta ahora la señora no es la presidenta de la República. Sin embargo, en ese supuesto, nosotros volvemos a manifestar lo que en el momento lo hemos dicho y lo hemos escrito. Ese eventual triunfo de la señora Keiko Sofía Fujimori constituye para nosotros una catástrofe nacional, una catástrofe institucional, una catástrofe ética y moral para el Perú. Porque ya hemos visto que la señora, de manera oficial, dice que va a gobernar como su padre. Y su padre, pues, fue un dictador. ¿No es cierto? El señor Pedro Castillo está preso por leer un discurso
y sin embargo el señor Alberto Fujimori dio el golpe de Estado del año 92 y nadie lo sancionó por ese golpe. El señor no fue condenado, el señor fue condenado por homicidio, por secuestro, por corrupción, que él mismo aceptó públicamente, pero no fue condenado por el golpe de Estado con los tanques y todo lo demás, intervino en las instituciones y ya sabemos cómo gobernó, ¿verdad? Un gobierno de una corrupción sistémica donde todos los medios de comunicación, o casi todos los medios de comunicación, los magistrados, los empresarios, los ministros, los congresistas, desfilaban por el servicio de inteligencia para recibir su fajo de dólares mensualmente, y eso está en video, eso está aprobado, incluso judicialmente, ¿verdad? La propia madre de la señora Fujimori fue torturada por su padre en su momento, por el señor Alberto Fujimori, fue electrocutada, por la versión de que ella misma refería. De manera que había un nivel de crueldad, de maldad espeluznante, ¿verdad? La cantidad de muertos, en fin, que han habido. Entonces, que ella diga, va a gobernar como su padre, que fue considerado internacionalmente el 7º gobernante más corrupto del mundo, realmente es para poner los cabellos de punta a cualquier ciudadano que tenga sentido ético, ¿verdad? Y también nos preocupa que el triunfo eventual de ella signifique pues la evidencia de que en el Perú tenemos un gravísimo problema emocional, de autoestima, y a la vez un problema ético, ¿no? Donde muchos tal vez piensan, pues, ¿qué importa que se corrompió, que robó, que mató? Pero igual lo vamos a elegir, ¿verdad? Eso ya implica la legalización del crimen. Claro, la señora está legalizando el crimen, pues, ¿no es cierto? Entonces, implica eso de que acá tenemos un problema muy grave que va más allá de lo económico, de lo político, de lo social, ¿verdad? Es un problema ya de autoestima y es un problema de orden moral y ético muy grave y muy delicado. Entonces, esto está evidenciando la desgracia y el hondo túnel en el cual estamos sumergidos y no tenemos cuándo salir. En estos días, sin ir muy lejos, el Congreso, a través del presidente del Congreso que ellos manejan, el señor Fernando Rospigliosi, ¿no es cierto?, que es su incondicional, de la señora Keiko Sofía Fujimori, han aprobado en primera votación una ley para pasar a los violadores de derechos humanos al foro militar y policial. Hace poco han matado a un señor, a un niño, a un joven, a un menor de edad en una comisaría del sur de Lima, en el distrito de Manchay. Hace unas semanas dispararon y mataron a 5 jóvenes futbolistas en la provincia andina de Colcabamba, en el sur del país. Y todos ellos, ahora con esta ley que le están preparando, van a ir al foro militar, donde obviamente van a ser gobiernos y absueltos, ¿verdad? Y lo mismo para los 50 asesinados en las protestas del año 2023 para entronizar a Dina Espinosa en al servicio de ellos en el poder. Entonces, estamos viendo cómo ya la señora todavía no asume el poder, aún no es proclamada, y estamos viendo cómo mueve sus hilos del poder. Eso realmente es preocupante, es grave, es casi angustioso, ¿verdad? Y no solo por lo que significa en materia de violación de derechos humanos, en materia de salud pública. La señora tiene problemas de vinculación con el narcotráfico, como lo tuvo su padre. Todos recuerdan que está en la historia, está en los videos, está en cualquier base de datos, la droga encontrada en el avión presidencial. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Y por el lado de ella, el indulto que en su momento favoreció, tramitó, gestionó ante su padre en favor de las hijas de un narcotraficante, el señor Eudosio Martínez, más conocido como Yuquito, y por lo cual también la compensaron a ella con dinero en efectivo para su campaña para el Congreso del año 2016. De manera que si nos preocupa realmente la historia, nos preocupa el Perú, nos preocupa la salud pública, nos preocupa la institucionalidad, este es un momento grave, es un momento en el cual se nos viene a la mente el título de la obra del gran pensador peruano Manuel González Prada cuando decía bajo el oprobio, ¿verdad? Entonces estamos en esas circunstancias en la cual en el Perú vamos a vivir años muy duros, y lo que es peor, mucha gente que ha votado por ella, tal vez por lo que le ha dicho, voy a gobernar con mi padre, voy a poner mano dura a la delincuencia, la gente le ha creído, y eso no va a suceder. La delincuencia va a seguir creciendo, el sicariato, la extorsión va a seguir creciendo, porque naturalmente están beneficiados por las leyes pro crimen que ella ha emitido a través del señor Rospigliosi y la coalición con la que dominan el Congreso de la República, y que está favoreciendo a la delincuencia en las calles, y vemos ahora hasta también otras leyes para favorecer también los crímenes del Estado. Entonces, esto no va a parar. Y por otro lado, el tema económico, ¿no es cierto? La gente vota porque dice, bueno, que la economía se mantenga estable, porque si no, horror, vamos a hacer como Venezuela, con ese
psicosocial que le venden lamentablemente y la gente les cree. Pero lo que no se dan cuenta es que el Perú actual, de la delincuencia, el narcotráfico, de la minería ilegal, del sicariato, de la criminalidad organizada, es producto de este modelo económico creado por la Constitución del año 93 por el señor Alberto Fujimori, en el cual el resultado es que tenemos el 70% de la economía con carácter informal. Y el sicariato y la extorsión pululan donde hay economía informal. La gente de los pueblos jóvenes de las zonas populares aquí lo saben. ¿A quién extorsionan? Al bodeguero, al mototaxista, al microbusero. ¿Por qué no extorsionan a las grandes empresas de transporte? Porque no puede, porque es formal. Ahí no hay dinero constante. Ahí esto se hace con tarjetas y con otros mecanismos electrónicos. Por ejemplo, ¿no? ¿Acaso se les ocurrió extorsionar a los accionistas del tren eléctrico? Imposible. ¿No es cierto? Solo por poner ejemplos de temas que la gente conoce. Extorsionan al bodeguero, ¿no? Los sitios están cerrando bodegas, que son medios de sostenimiento familiar, ¿verdad? Porque viene el extorsionador, les pide dinero y si no, al día siguiente los abalea, ¿no? A los ciudadanos, a los pequeños comerciantes. Entonces, eso no va a parar porque las causas, la señora las va a preservar. Las causas que generan la delincuencia y el Perú que tenemos, la va a preservar porque obviamente va a gobernar como su padre, porque el modelo económico lo va a tener, no va a realizar ninguna reforma, más allá de repente alguna medida efectista, seguramente si asume el poder el 29 de julio, el 1 de agosto, vamos a ver más militares en la calle, pero ya hemos visto acá fracasado 5 estados de emergencia, porque los militares están preparados para otra cosa, ¿no? Pues para combatir a la delincuencia, y así por el estilo. Existe todo un caldo de cultivo orientado a que esto crezca en vez de disminuir, ¿verdad? Entonces, lo que se viene son años y son épocas de dura resistencia para el pueblo peruano y esperemos que en algún momento podamos realmente rescatar una auténtica democracia, porque así como estamos, muchas vidas van a quedar en el camino como estamos viendo a diario en las calles. Claro. Complicado, Antonio. Vamos a ver qué ocurre en el futuro. Vamos a ver cómo se hace la declaratoria del ganador de esta elección y siempre vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en tu país. Muchísimas gracias, Antonio. Te mando un abrazo hasta Perú. A ustedes, Francisco, muchísimas gracias. Gracias. Saludos.